Qué bueno que están aquí con nosotros y que nos acompañan porque este privilegio de tener al maestro José Solé en esta salita de plática, van a ver ustedes que la van a disfrutar y si no ya saben dónde quejarse porque, pues ya saben. Pero no van a tener ninguna queja porque es un verdadero privilegio este maestro que tiene tantos años y tantos años de trabajo y de entrega y dedicación a lo que supongo yo es su pasión y más le gusta, el teatro. Eso es lo que más le gusta, maestro. Bienvenido. Desde luego, Alice. Creo que la felicidad consiste en poder vivir en lo que uno quiere. Pero usted encontró su pasión muy a temprana edad. Sí, Y además, encontrar su pasión a temprana edad, que fue más o menos como a los 7 años, en que su padre le regaló un teatro de marionetas, el resultado fue un castigo. bueno, mire, si nos vamos al periodo jurásico, yo creía que hablaríamos de más reciente. También lo vamos a hacer, pero es que ahí voy. En mi vida he sido ante todo un afortunado. Nunca he pretendido un Rolls Royce. Me encantaría tenerlo, pero nunca he pretendido ni yo de coches con unos pedales derechos, de vuelta a la derecha, izquierda y reversa. Eso Que haga lo que tiene que hacer. Ajá. Ahora decíamos de lo de teatro. En la época de mi niñez era costumbre, si estornudaba 1 o 2 veces, decían hay que operarle las anginas y lo operaban a uno. Okay. Igual que si le dolía a uno un poco el estómago, Del era el apéndice. aceite de Ok. ricino. Ok. Y todo se curaba con aceite de ricino, operación de las Ajá. anginas. Yo, como todos los niños de mi tierra, me operaron de las anginas y mi papá dijo que me había portado yo realmente muy valiente. Porque estaba usted anestesiado. No, Ah, porque tenía después. yo un doctor encima Ah. que metiéndome mano en la boca y galoneándome con pinza en las anginas. Y se comportó. Y dice que me porté valiente. Bueno, será porque no lloré, pero y como premio me dijeron que quieres. Dije quiero unos títeres nuevos. Yo tenía un teatrito ya que me había hecho mi abuelo materno, que era un anciano maravilloso con unas manos que bordaba, cocinaba, hacía carpintería, todo lo hacía. Jugaba muy bien el billar, era su pasión, y todas las mañanas las pasaba en el billar. Su grupo de amigos, él era muy propio, pero sus amigos eran el conejo, el chato, el chino, puros magos de billar. Todos los apodos. Y era del equipo de billar de Miscuac. Ok. Miscuac es mi tierra. Miscuac es su tierra. No se lo había dicho. No. Y cuando oigo el himno de Miscuac lloro de nostalgia. Ay, qué lindo. Está No, muy no, no, bien. no, no. Pero uno siempre va a ser parte de ese lugar, ¿no? Donde nació y donde creció. Y lo que me sorprende es que yo pensé que el teatro de títeres se lo había regalado su padre, pero sin ninguna petición de usted. Y ahorita entiendo que entonces fue una petición de usted por este regalo que le dio su abuelo. Tenía yo mi teatro y mis títeres, pero quería que de regalo un par de títeres más. Entonces fuimos a una antigua tienda que había en la calle de Argentina, no, de Guatemala, Ok. detrás de Catedral. Sí. Y se llamaba en francés Le Théâtre. Ok. Y era especialista en teatros para títeres, Ajá. sobre todo títeres de hilo, y parecida
Apolo de Inglaterra y Ajá. al teatro en Francia, que son tiendas. Sí, a muy- Venecia también hay muchas tiendas así especializadas sí. en estos títeres. Entonces llegué y había un nuevo formato de títeres más grandes que los que yo tenía. Y ya. Y me encantaron Claro. y dije, yo quiero estos dos. Y también había llegado una serie de litografías que eran la escenografía para pegarlas en cartón y recortarla para un formato de teatro más grande. Y todo eso entonces lo fascinó. Entonces me llevé mis dos títeres. Mi abuelo me llevó desde Miscuac en tranvía, que era lo que se usaba en Ajá. el correo Miscuac. Y de regreso, mientras él leía el Universal Gráfico, yo estuve haciendo cuentas de lo que quería yo para títeres. Y llegando ya a Miscuac, a la hora que llegó mi papá era arquitecto y llegaba normalmente a las 6 de la tarde. Le dije, papá, he visto una serie de teatros nuevos y yo quiero que me compres uno. Ya hice la nota, las cuentas y son nada más 800 pesos. Nada más Sí. de esa época. Mi papá tenía mucho sentido del humor. Digo, no, pues sí, ten 2 pesos, 2 pesos. cómprate un billete de lotería y con lo que te lo saques, lo compras. Ya te compras lo que tú quieras. Lo compré y me la saqué. No es cierto. ¿Esa historia es real? Es real y siempre tengo que aclarar que es cierto y que lo juro por No, lo que porque quiera. suena verdaderamente como Como una... de novela. Claro, claro. Sí. Bueno, a mi papá decía, este baboso le doy para que compre lotería y se la saca y yo siempre compro y nunca Y me nunca saco te toca, nada. claro. Pero a usted le tocaba tener ese teatro y le tocaban esos títeres. Y además estos cartones que habla, porque está hablando como que a partir de esa edad pareciera como que se le puso en bandeja el teatro, la actuación y la escenografía y toda su pasión. Sí, ahora siempre lo consideré como un hobby. Ajá. Ahora quiero decirle que de ahí el siguiente viernes, creo, fuimos a la Lotería Nacional, que era donde está ahora el Museo de Bellas Artes. Ajá. Era la casa de un general en la época de Maximiliano, no recuerdo el nombre del general. Ajá. Y luego fue la sede de la Lotería Nacional, bueno, y ahora es el museo. Bien, fuimos a cobrar, cobramos, se dividió la cantidad de acuerdo a una sugerencia de mi papá, una tercera parte para mi mamá, otra tercera parte para mí y otra para la alcancía. Para la alcancía, pero entonces ganó mucho dinero con ese Bueno, boleto. gané 1.200, Qué maravilloso. sin mucho. Y bueno, Con esto como- entiendo de verdad, además de todo lo que le falta de contarnos de su gran carrera y su enorme carrera exitosa, profesional, creo que con solamente esa parte puedo creerle ya que al principio del programa me dijo que se sentía usted muy afortunado. De verdad. soy un hombre feliz porque me he podido dedicar A lo que a usted le a gusta. lo que a mí me gustaba. Ajá. Pues fuimos como la familia Burrón, así, papá, mamá, abuelo, mis 3 hermanas, yo. Nos fuimos en tranvía y regresamos en coche porque venía yo cargado de títeres. Qué maravilla. Y al llegar de ahí en adelante no me dediqué más que a mis títeres. Y con una sorpresa de mi mamá, que al acabar el año me reprobaron en la escuela. Ayer era donde decía yo que venía el castigo por la pasión. Pero le digo, sorpresa de mi mamá, a mí no me sorprendió, a mí yo creía que estaba bien. Si lo reprobaron aún pues está bien. Claro, porque O no era, sea, no era su pasión y no era lo importante. Bueno, yo creía que estaba bien y no,
pero me decomisaron los títeres por Sí. una temporada hasta que estuviera más regularizado. Bueno, esto se lo cuento que creo que es increíble, inaudito, pero era lo que más me gustaba. Usted, que es gran maestro de la dirección del teatro y que ve la vida como una obra de teatro, ¿no le da ganas de sentarse y decir, tú, muévete para acá y tú entras aquí y de verdad sabe dirigir esta escena que nos pasa todos los días y que es tan rara porque parece como que nadie tiene un director? Alice, me pasa toda hora y lo horrible es que dicen, oye Pepe, tú eres director de teatro, en el teatro no nos estás dirigiendo. ¿Pero no siente que nos falta un director? No. O sea, es decir, que todos como ciudadanos, como seres humanos, como familia, como nos falta un director, nos falta alguien que nos diga justo esto, ahorita es tu momento, ahorita entras tú, pero tienes 3 minutos y tienes que salir. Mire, me pregunta y desde luego soy sectario a favor de los directores Ajá. y soy obsesivo y de repente le digo a la sirvienta, no, el plato se sirve por el lado izquierdo, se quita por el lado derecho. Dice, ay señor, pero si siempre es igual, ¿no? La cocina me queda más cerca del otro lado. Bueno, y no le puedo discutir Ajá. diciéndole, según el Emily Post, Claro. deben los cubiertos colocarse así. Pero además y le los está dando platos- una buena razón, ¿no? Pero si le digo del Emily Post, dice, ¿cuál Emily? La que vive en el 7 o algo así. Pero está muy Pero bien. sí tiendo a ser demasiado director en la vida real y tengo que calmarme y decir no te están pagando, entonces mejor no dirijas. Sí, mejor disfrute la obra desde fuera y no se meta. Si pudiera de verdad dirigir la situación actual de nuestra humanidad, ¿qué cambiaría? ¿Nos lo dice regresando? Gracias. Ahora volvemos.